Hola, bienvenidos. Bueno, hola, bienvenidos. Y el video de esta ocasión será Sharking en Yu-Gi-Oh! Sharking, sharkeo, sharkear. Bueno, es un verbo ya entre el vocabulario de los jugadores ya más experimentados. Iniciemos entonces. Te muestro mi Galatea y vamos al vídeo. Si usualmente tienes duelos en plataformas, especialmente Dueling Book, posiblemente este término ya sea muy familiar para ti. Este término, en palabras más adecuadas, un jugador Shark se refiere a un jugador tiburón o un tiburón de cartas, y consiste en una persona que utiliza la habilidad y o el engaño para ganar en juegos de cartas. En otras palabras, es un jugador experto que se aprovecha de los jugadores menos hábiles, pero sin ninguna implicación en trampas. Dicho de otro modo, es un jugador muy experimentado que conoce a la perfección las reglas del juego y las interpreta o ejecuta a conveniencia. Todo esto para sacar ventaja durante una partida, sin necesariamente hacer trampa. Puede que sea un jugador demasiado astuto que se quiera aprovechar de la falta de conocimiento o de la poca habilidad de sus oponentes. Todo esto para sacar ventaja durante el juego. Yu-Gi-Oh! Es un juego social y durante un torneo puede ser de que nos toque cualquier tipo de oponente. Los jugadores tienen un sinnúmero de personalidades y niveles de juego, por lo cual siempre es aconsejable estar muy atento a las acciones de tu oponente y al tablero de juego. El término Card Shark fue primeramente definido hace años todo en el ámbito del póker y otros juegos de cartas de azar, y se refería más que todo a trucos u otros métodos para mantener el control del orden de las cartas o para controlar una carta específica. Pero ya hablando del mundo del Yu-Gi-Oh! En TCG, el juego avanzado, especialmente el competitivo, todos los jugadores tienen la responsabilidad de mantener un juego justo y consistente durante un torneo sancionado u oficial. Las reglas oficiales del juego no mencionan mucho acerca del Rule Sharking o el sharkeo en este juego. Rule Sharking se define como usar las reglas en un intento de ganar ventaja, en lugar de garantizar un juego justo y consistente. Y según las reglas, el Rule Sharking es considerado una infracción menor por conducta antideportiva. En realidad, hablar de Sharking es una palabra muy pesada, un tanto delicada que no se debe de tomar a la ligera. Tiene una connotación negativa. Hay acciones que ameritan un llamado a un juez para hacer cumplir perfectamente las reglas del juego, sean por jugadas maliciosas u otros motivos, por los cuales siempre se debe tener mucho cuidado si llamar al juez. Tal vez esa acción amerita un llamado o tal vez no. Ejemplos típicos de Rule Sharking en Yu-Gi-Oh! Antes de empezar, es muy necesario aclarar que si haces alguno de estos posiblemente te sancionen. En todo caso, sería un merecido warning, y si se vuelve a repetir, ya estaríamos hablando de un game loss. A continuación te mencionaré muchos de estos escenarios, quizás ya te haya pasado. Primero, es considerado Rule Sharking llamar al juez, porque tu oponente no tiene la traducción de idioma de una carta. Pongamos por ejemplo el tifón del espacio místico. Puede ser de que tu oponente tenga esta carta en un idioma que no es el tuyo, pero aún así tú tienes esta carta en tu deck. Tú llamas a un juez maliciosamente para que de alguna manera sancionen a tu oponente, pero realmente tú eres el que está haciendo el Rule Sharking, porque tú sabes qué hace esa carta, la tienes en tu deck, y eso no es muy justo que digamos. Segundo, obligar a tu oponente a utilizar una carta solo porque se le ha caído en la mesa. Es un error, a cualquiera le puede suceder. Lo que está muy mal es hacer un escándalo o hacer un problema por ello. En una plataforma como Dueling Book es como lo equivalente a hacer un misclick. Es aceptable y no es necesario armar una guerra por esto. 3. Discutir porque es considerado demasiado tarde activar o resolver un efecto de una carta cuando no lo es. Suele pasar demasiado con Nibiru. Durante la main phase, tu oponente puede realizar 1.000.000 de invocaciones, y al momento de esta persona decir end phase, tú decides activar Nibiru. Pero como dijo end phase, entonces esta persona dice, es demasiado tarde para activar Nibiru porque ya no estamos en main phase, cuando tú claramente lo estás activando en la main phase. Tal vez tu oponente juega demasiado rápido o no te consultó cómo pasar de fase. Recordemos de que las fases en Yu-Gi-Oh! Terminan hasta que ambos oponentes están de acuerdo con la decisión. También sucede con la resolución de efectos obligatorios. Estos nunca pierden timing. Muy común con los efectos if. Estos resuelven siempre, no importa qué suceda, estos resolverán, al menos que sean negados. Pero sí,
siempre tendrán un lugar para resolver o en caso de que se puedan negar, quedarán negados. 4. Intentar forzar una regla que no existe al oponente por cometer un error pequeño irreparable. Por ejemplo, si el oponente se le pegan 2 cartas en su draw phase y accidentalmente roba 2 y simplemente el oponente pone la segunda carta que iba a robar sin verla y tú te pones a pelear contra él o llamas a un juez para forzarlo a que le den un DQ por eso, entonces esto es charqueo, no está bien. 5. Forzar otro target cuando se ha seleccionado un target ilegal. Por ejemplo, si tu oponente tiene 2 monstruos, uno al que puedes seleccionar y otro al que no puedas seleccionar, y tú seleccionas al que no puede ser seleccionable, entonces se consideraría una activación ilegal. 6. Activar una carta y no tener los recursos para resolverla, ya sea que no cumplas con los costos o que no tengas el recurso igual para realizar efectivamente su efecto. Por ejemplo, activa refuerzo de la armada y no tienes el monstruo warrior en tu deck. Esto no está bien, se considera rule sharking. 7. Hay jugadores que se pasan de vivos al no explicar muy bien el efecto de las cartas. Lo explican incompleto, simplemente explican la parte que les conviene y el otro efecto negativo posiblemente no lo hagan. Muy común, por ejemplo, con Santa Claus, tributa un monstruo del oponente, pero no a todos les conviene decir de que durante la end phase uno puede robar una carta por ese monstruo. Y mucho peor, hay oponentes que son aún más vivos y mienten con el efecto de las cartas. Por eso es muy importante que todos estemos muy atentos a qué hacen las cartas. Si vemos cartas que tienen efectos muy exagerados, demasiado buenos y no tienen una parte negativa, un costo, y nosotros nos explicaríamos por qué existe esa carta. O sea, es demasiado buena, pero algo negativo tiene que tener. Entonces, siempre lean sus cartas y las del oponente. A veces puede ser muy confuso distinguir qué acciones son consideradas rule sharking y qué otras no. Como una pequeña guía, te diré qué acciones parecieran que fueran rule sharking, pero no lo son. Son acciones en las cuales parecieran de que el oponente puede tomar ventaja, pero no tiene ninguna implicación en trampa y no es rule sharking necesariamente. Primero, no puedes permitir que una jugada se repita. Todo esto cuando todo ha sido limpio y quizás el oponente cometió un misplay. Suele pasar que muchos jugadores cometen un error y quieren regresar la jugada para poder volver a realizar su combo sin ningún problema, y esto no se debería de consentir. Por ejemplo, suele suceder a los jugadores Invoked que son novatos. Hacen normal a Alistair para agregarse el Invocation. Entonces, una vez que tienen Invocation, lo primero que piensan es invocar a Mekaba. Pero muchas veces se les olvida que aún no tienen el monstruo luz. Activan directamente el Invocation sin haber invocado un monstruo luz. Por lo general, el Garna seguro. Entonces, si activan el Invocation, tienen necesariamente que fusionar algo que esté en sus manos. Muchas veces dicen, no tengo target, lo devuelvo. Y tal vez sí tenía ese monstruo luz y no lo quería perder. Entonces sí, esto no debe ser consentido. En todo caso, si no sabes qué tiene el oponente en su mano, perfectamente puedes llamar a un juez para que lo compruebe. Una vez que se ha hecho una invocación y todos los materiales ya han sido enviados al cementerio, el monstruo cae, no hay vuelta atrás. Eso ya se considera una invocación exitosa. Tampoco se debe consentir de que el oponente haya olvidado resolver un efecto. Si no lo resolvió a tiempo, entonces pues se ha equivocado. Tampoco se debe consentir el hecho de cambiar de zonas una vez de que se ha activado una carta o se ha invocado un monstruo, solo por conveniencia por el hecho de arrepentirse de una mala decisión. Un ejemplo claro y muy típico que suele suceder es querer arrepentirse y querer cambiar la zona cuando se ha activado una carta en la misma columna donde se ha activado Infinite Impermanence. También es importante aclarar de que es más importante lo que se dice durante una partida más que cualquier acción que se lleve a cabo. Todo esto en el caso de que existan contradicciones. Siempre es muy común que se alegue, yo hice esto, pero dije esto, pero lo hice. Y eso no es así. Según las reglas del juego, siempre tiene más validez nuestras palabras que nuestras acciones, por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y consecuentes con ellos. Sucede de que al momento de invocar un monstruo solo se ubica en el tablero de juego y no se dice cómo es que cae, si es special o normal. Si lo pones y ya se puede interpretar como un normal sumo. Entonces es muy importante que a la hora de jugar todas las acciones se acompañen de las palabras de que cualquier persona está diciendo para evitar cualquier tipo de contradicciones o
confusiones. Tampoco se puede considerar rule sharking forzar al oponente a realizar una acción de una carta que ya ha mostrado. Por ejemplo, si el oponente activa Fossil Dig para agregarse un monstruo dinosaurio de nivel 4 o menor y saca de su deck y pone sobre el tablero del juego un Oviraptor, entonces este sería su target oficial. Si él lo ha puesto y se ha equivocado y dice, oye, este no era y era otro dino, entonces no es correcto consentirle esta jugada. Entonces, si se ha equivocado, tienes todo el deber de no consentirle un cambio de target. Y bien, esto ha sido un pequeño resumen acerca del rule sharking en Yu-Gi-Oh! Todo esto de acuerdo a las reglas del juego. Espero haberles ayudado y cualquier duda que tengan acerca de rule sharking o sharking en general, perfectamente puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios. No te vayas sin dejarme tu pulgar arriba y suscribirte. O la luna caerá y no tienes 3 días. Nos vemos en un próximo video. Bye.